Muy buenas tardes, noches, días, según sea el caso. Bueno, este video va a ser exclusivamente para la resolución de su actividad del día lunes. También voy a retomar lo que ya expliqué el día lunes al final de clase. Después de ver el teorema de Pitágoras, que recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de los catetos de cualquier triángulo va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿va? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Trigonometría, rama de las matemáticas que estudia la medida de los triángulos. Trigo, tres lados, metría, medición, ¿va? Así como la geometría, que tuvo un padre y es Euclides, pregunta de examen. También la trigonometría va a tener un principal precursor o un padre, el cual va a ser Hiparco de Nicea, de la ciudad de Nicea, ¿va? La trigonometría principalmente se va a basar al estudio de un triángulo rectángulo. La principal característica de un triángulo rectángulo va a ser que tiene un ángulo de 90 grados en esa parte, lo que le da la característica de ser rectángulo, porque unimos otro triángulo rectángulo y forma, valga la redundancia, una figura de un rectángulo, ¿va? Otros conceptos importantes que les dicté al final de clase, bueno, los que se quedaron, los tienen apuntados. Lo retomamos. Hipotenusa va a ser el lado más largo. Ya ni es ni mucho menos es el lado más largo de nuestro triángulo rectángulo. ¿Va? El cateto opuesto va a ser el lado que está enfrente del ángulo de referencia. Va a depender si trabajamos con este ángulo, bueno, su cateto opuesto del ángulo A o del ángulo rojo. El cateto opuesto va a ser el que está enfrente de ese mismo ángulo de referencia. Sin en cambio, si trabajamos ahora con el ángulo B, entonces el cateto opuesto de ese lado que está enfrente del ángulo de referencia, ese sería su cateto opuesto, ¿va? Ahora, dice cateto adyacente, el lado que está junto al ángulo de referencia. Para el ángulo A, que es de color rojo, bueno, dice que ese sería su cateto adyacente, ¿va? Sin embargo, para el ángulo B, que está de color verde, entonces sería este su cateto adyacente. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Espero que no. Si no, pues repiten el video. Lo de menos. Y la hipotenusa, el lado más largo. Por lo tanto, ese sería mi hipotenusa tanto para el lado A, digo el ángulo A, como para el ángulo B. ¿Sale? Siempre, siempre, siempre el lado más largo, ya sea de un ángulo de aquí o de aquí, va a ser la hipotenusa. Nunca los confundan, ¿va? Ahora, cabe destacar que para la resolución de triángulos no rectángulos o, entre paréntesis, oblicuángulos, que se caracterizan por la siguiente manera. Algo así van los triángulos. Recordemos que la sumatoria de todos los ángulos interiores de un triángulo cualesquiera va a ser de 180 grados, pregunta de examen. Al igual que esto, son preguntas de examen. Se usan tres leyes fundamentales. La famosa número 1, ley de senos. Número 2, ley de cosenos. Y número 3, ley de las tangentes. Se obtienen ya sea el seno o el coseno de un ángulo. Posteriormente se usan la medida de los lados para encontrar la medida de un lado desconocido o de un ángulo desconocido, ¿va? A partir, ya sabiendo la sumatoria de 180 grados, que es de todos los ángulos, podemos hacer las restas pertinentes, ¿va? Ahora, ¿qué es una razón trigonométrica? Pregunta de examen. Es el cociente de los lados de un triángulo rectángulo, que es el principal triángulo de interés de la trigonometría, ¿va? ¿Cómo vamos a determinar esas razones trigonométricas? Son 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Aquí están nuestros símbolos: sin, cos, tan, cot, sec y CSC, ¿va? ¿Cómo lo vamos a obtener? Tenemos una técnica muy rápida que les expliqué el día lunes, compañeros que se quedaron. Bueno, va a ser la famosa técnica Coca,
hielo, hielo, ¿va? Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa, ¿va? La hipotenusa recordemos que se va a representar con la letra H, cateto opuesto con la letra CO y el cateto adyacente, la letra CA, ¿va? Las siglas, mejor dicho. Y bueno, como dice el cociente, entonces nada más estoy indicando un lado nada más. Ahora va a ser al revés. Técnica coca, coca, a hielo, hielo, ¿va? Así se obtendrían nuestras razones trigonométricas. Las fórmulas siempre grábenselas. El seno se va a calcular cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ahora, a partir de la cotangente en adelante, son las razones recíprocas. No es lo mismo una razón trigonométrica a una función trigonométrica. Acuérdense, las funciones trigonométricas van a ser a partir del plano cartesiano. Por ejemplo, el seno de x, recordemos que es en el plano cartesiano este es x y este es y. Por lo tanto, su comportamiento va a ser el siguiente. Al igual que el del coseno, va a ser al revés que esto, ¿va? Para que lo tomen muy en cuenta. Una función, que una razón, que una identidad trigonométrica. Lamentablemente por cuestiones de tiempo, bueno, ya no podemos darle tanto énfasis al uso de la calculadora, el uso de cálculos de grados, radianes, etc. Sí, muchachos, para que lo empiecen a tomar muy en cuenta. Y bueno, con eso cerraríamos, ¿va? Ahora, vamos a trabajar con el ángulo de referencia. En este caso, el ángulo A, representado de color rojo. Cateto opuesto, ¿cuál es? El que está enfrente, ¿va? Le vamos a dar un valor cualesquiera. Yo voy a proponer los siguientes. La hipotenusa que mida 5, el cateto opuesto o adyacente, según sea el caso, 4. Y este lado de aquí, cateto opuesto, cateto adyacente, sea 3. En el caso de el ángulo A, cateto opuesto va a medir 3. La hipotenusa siempre va a medir 5. Para este ejercicio no significa que siempre va a medir 5 en todos los ejercicios propuestos. Puede medir 10, 20, 30, 50, 82, 100, 1000, los que sean. Pero nosotros debemos identificarlos, ¿va? Ahora el cateto adyacente para el ángulo rojo, bueno, va a medir 4. La hipotenusa le mide 5, ¿va? El cateto opuesto, bueno, dijimos que va a medir 3. El cateto adyacente 4, el cateto adyacente 4, el cateto opuesto 3, la hipotenusa 5, el cateto adyacente 4, la hipotenusa 5 y el cateto opuesto 3. Estas serían las razones trigonométricas del ángulo A. Ahora, ¿qué pasaría si usamos el ángulo B? Ahora sería lo inverso A. Entonces, para el ángulo B, el cateto opuesto va a ser la medida de 4 y la hipotenusa se respeta el valor de 5. El cateto adyacente ahora va a ser el que está al lado de él y va a ser esa parte, esa medida que es de 3. De 3 sobre 5, que es nuestra hipotenusa. Cateto opuesto dijimos que va a ser ahora de 4 para el ángulo verde, el ángulo B, y de 3 en el ángulo B, ¿va? Ahora el recíproco va a ser al revés, cateto adyacente que vale 3, cateto opuesto que vale 4, la hipotenusa que vale 5 sobre el cateto adyacente que vale 3 y bueno, ahora la hipotenusa que vale 5 y el cateto opuesto que vale 4. Hasta ahí quedaría la resolución de nuestro ejercicio. Y bueno, las últimas observaciones y preguntas de examen. Las funciones recíprocas, ¿cuáles son? Pregunta de examen. La función recíproca del seno es la cosecante, así como la de la cosecante es el seno, ¿va? Ahora, la función recíproca del coseno va a ser la secante, como la secante va a ser la función recíproca del coseno. Y lo siguiente,
La función recíproca de la tangente va a ser la cotangente, así como la cotangente su función recíproca va a ser la famosa tangente, para que lo tomen en cuenta y estudien para su examen. Y bueno, muchachos, ya con eso podemos contestar la página que les mandé con su compañera jefa de grupo, para que lo tomen en cuenta y estudien para el examen del próximo viernes. Nada más viene preguntas de trigonometría. Grábense principalmente esto que les estoy explicando nuevamente, la clase de lunes. Estudien teorema de Pitágoras y teorema de Tales de Mileto. Y con eso cerramos el segundo parcial. Muchas gracias y les deseo mucha suerte a todos y cada uno de ustedes. Cuídense, un abrazo y feliz puente.